Muy buenos días. ¿Se escucha bien? Parece que sí. Bueno. Entonces, vamos a partir en honor a los que llegaron puntualmente. En nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, le doy la bienvenida a la mesa redonda Laudato Si, encíclica del Papa Francisco, publicada en mayo del presente año. Es para nosotros en la universidad de especial importancia tener un encuentro que nos permite dialogar sobre un tema vital para la humanidad. El desarrollo sostenible y el cambio climático son problemas centrales que nos mantendrán ocupados durante varias generaciones. Como señala el Papa Francisco, la destrucción del medio ambiente implica la destrucción del ser humano. Para conversar sobre los temas de la encíclica Laudato Si, hemos reunido en una mesa a 4 personas que desde diferentes perspectivas, religiosa, económica, de gestión, filosófica y ecológica, tendrán la oportunidad de expresar sus puntos de vista. Quiero presentar primero a Monseñor Ignacio Ducase, ingeniero en ejecución de la Universidad Técnica del Estado, sacerdote católico, licenciado en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, diplomado en Derecho y Teología de la Vida Religiosa. Se desempeñó como sacerdote en el Seminario Pontificio Mayor de Santiago, del cual fue profesor y luego su rector desde 1994. Y el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo de la diócesis de Valdivia el 31 de mayo del 2002, sucediendo en su cargo a Monseñor Ricardo Esati. Como obispo ha desempeñado diferentes cargos en la Conferencia Episcopal de Chile, secretario general desde noviembre de 2011. También es miembro de la Comisión Episcopal de Vocaciones y Ministerios de la Conferencia Episcopal de América Latina. Bueno, ha desempeñado una serie de otros cargos, pero en honor a la brevedad, pero ya he dicho, lo creo, lo fundamental de Monseñor. Nuestro hermano Jorge Díaz, contador público y contador auditor, Universidad de Talca, máster en Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad de Alcalá de Henares, programa doctoral en Dirección de Empresas de la Universidad de Valladolid, profesor asociado y actualmente decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Sus áreas de interés de trabajo son la contabilidad teórica, desarrollos e innovaciones, control de gestión, etc. Y otras áreas en las cuales también trabaja en pre y posgrado son control de gestión, teoría de la contabilidad, contabilidad avanzada, metodología de la investigación y ciencias empresariales. Y a mi derecha, al final, Félix Fudan, mi colega es economista, doctor en economía, Master of Arts en negocios internacionales, profesor de economía en pre y posgrado de nuestra universidad, profesor visitante en la Universidad Alemana de Erlangen-Nuremberg, autor y coautor de publicaciones sobre integración económica regional, economía ecológica y desarrollo sustentable, miembro de la Asociación para la Sostenibilidad en la ciudad de Berlín y la Red de Ecología Sostenible, también con sede en Berlín. Y a mi izquierda, Iñaki Severio de León, doctor en Filosofía de la Universidad del País Vasco, fue investigador postdoctoral del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Austral de Chile y actualmente es profesor del Instituto de Educación y Salud de la Universidad Nacional de Chilecito. O sea que continúa con su vinculación a Chile por este nombre, de La Rioja en Argentina. Además es investigador asociado del CEAM, el Centro de Estudios Ambientales, y sus líneas de investigación abordan la ecocrítica y filosofía ambiental. Para comenzar, le voy a ceder la palabra a Monseñor Ignacio Ducase, pero tengo que decir también que cada uno va a tener un tiempo que ya hemos conversado y al final vamos a abrir una ronda de preguntas para hacer un diálogo más fructífero. Monseñor, tiene la palabra durante 15 minutos, por favor. Buenos días a todos.
agradezco la invitación a esta sede universitaria para presentar y reflexionar acerca de la carta encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. El Papa ofrece sus reflexiones a todos los ciudadanos del mundo. En esta encíclica, dice el Papa, intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común. Nuestra casa común son tres palabras que nos permiten una clave hermenéutica para reconocer el objetivo más propio de Francisco en esta encíclica: el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Al decir nuestra, reconoce que hay algo que nos pertenece, pero no por una apropiación egoísta, sino porque nos ha sido dada por Dios. La creación se nos ha entregado y de ella somos todos responsables. Casa alude a la concreción de ese don en la creación completa. Toda la naturaleza de la tierra, de la que varón y mujer somos señores para cuidarla y aprovecharla, y no para explotarla ni acapararla solo en beneficio de algunos. Por eso el Papa agrega el término común, para referirse a nuestra casa. Es el lugar donde se realiza un designio de amor para con la humanidad, es decir, la común unión entre Dios y todas sus criaturas y de las criaturas entre sí. Si bien el Papa deja espacios importantes para la fundamentación y la reflexión teológica a partir del dato revelado, se sirve de las ciencias sociales y de las del medio ambiente para argumentar desde ella y los desafíos éticos que nos plantean en el hoy de la sociedad global. Es lo propio de la doctrina social de la Iglesia, una reflexión de la teología moral en la que se dan cita el Evangelio y los desafíos de la sociedad contemporánea, y por lo tanto dialogan la fe en Jesucristo y las ciencias auxiliares que componen el análisis social. Como es propio del magisterio social de la Iglesia, Francisco se sirve de las ciencias auxiliares para observar la realidad. A partir de ella, plantea que tanto los conflictos sociales como los dramas ecológicos son síntomas evidentes y escandalosos de un problema más profundo aún, una crisis antropológica subyacente que se ha generado por un sistema de organización político, social y económico de inspiración puramente tecnocrática, marginando las consideraciones morales. El Papa observa la preocupación mundial por la contaminación y el cambio climático diciendo, comillas, estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. El sistema industrial, al final del ciclo de producción y consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos. Para el Santo Padre, las soluciones se están buscando erróneamente en medidas sustentadas e intervenciones técnicas, ya que la raíz del problema va más allá de lo técnico. El Papa también aborda en este texto la decreciente disponibilidad de agua y sus implicancias éticas. Además, alerta sobre la pérdida de la biodiversidad, la casi imperceptible desaparición de especies que son parte del equilibrio ecológico. Lo que sí es perceptible es la degradación social y el deterioro de la vida humana, entre los dramas de los que alerta el Papa como consecuencia de un cambio global y que no se pueden comprender desligados de la crisis ecológica general. Para Francisco, estos hechos reflejan el decrecimiento de los últimos 2 siglos que no ha significado en todos los aspectos un verdadero progreso integral y una mejor calidad de vida. Insiste en que todas las consecuencias de la crisis ecológica afectan especialmente a los más pobres del mundo. A partir de la mirada a la realidad, el Papa retoma algunas razones que se desprenden de la tradición judeo-cristiana a fin de procurar una mayor coherencia en nuestro compromiso con el ambiente. Citando a Juan Pablo II en el año 90,
El Papa recuerda que los cristianos descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, son parte de su fe. Es decir, el compromiso ecológico no es una opción para un creyente en Jesucristo para tomar o rechazar, sino que es una consecuencia propia de su fe. Las narraciones bíblicas sugieren que la existencia humana se basa en 3 relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Escritura, las 3 relaciones vitales se han roto, no solo externamente, sino también dentro de nosotros. Francisco hace hincapié en 2 ideas emanadas de la revelación. La primera, en la correcta comprensión del lugar del hombre en la creación como señor de ella. Esto no significa que el ser humano pueda ejercer sobre la naturaleza un dominio despótico y explotarlo irracionalmente, sino por el contrario, sirviéndose de los recursos naturales, debe cooperar al desarrollo propio y comunitario y preservarlos para las generaciones futuras. Otro énfasis en la comprensión de la propiedad privada en su real dimensión. El Papa explica que el medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Quien se apropia de algo es solo para administrarlo en bien de todos. Luego de la reflexión bíblica, Francisco se propone llegar a las raíces de la actual situación, de manera que no miremos solo los síntomas, sino también las causas más profundas. Y esas causas las identifica en la crisis de estilo de vida global y se concentra en el paradigma tecnocrático dominante y en el lugar del ser humano y de su acción en el mundo. Aquí el Papa alerta sobre el rol desmedido que juega la tecnología en la vida contemporánea. Si bien reconoce todos sus bienes y los progresos que ella permite, asegura que puede ser un verdadero peligro cuando se utiliza como único indicador de desarrollo y evolución. Aquí el Papa llega a la crítica más central y radical de su reflexión: los perjuicios de la globalización del paradigma tecnocrático. Francisco denuncia cómo la aplicación unilateral y absoluta de este paradigma en la economía y la política degradan las relaciones sociales, estimulan un hiperconsumismo, erosionan el medio ambiente y engendran injusticia. Se fomenta así una economía que solo busca el rédito y la maximización de las ganancias sin considerar sus consecuencias éticas. Entonces, el Papa llega a su propuesta más osada en el número 114 del texto, una invitación que extiende a toda la sociedad. Lo que está ocurriendo, nos dice, nos pone ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural. Nadie pretende volver a la época de las cavernas, pero sí es indispensable aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera, recoger los avances positivos y sostenibles, y a la vez recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno megalómano. Aquí el Papa vuelve más profundamente sobre la crisis antropológica que hiere la sociedad contemporánea y cómo ésta se traduce en una crisis social y por lo mismo se manifiesta en la degradación ecológica. En el 4º capítulo, el Papa Francisco propone una ecología que entre sus diversas dimensiones incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea. Para el pontífice, una ecología verdadera e integradora ha de ser una que al mismo tiempo equilibre las dimensiones ambiental, social y económica. No hay 2 crisis separadas, dice el Papa, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la salvación requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Pero el Papa da un paso más adelante y se refiere a una ecología cultural. Hace falta incorporar la historia,
la cultura y la arquitectura de un lugar, manteniendo su propia identidad. Llama la atención también el Papa acerca de lo que él denomina la ecología de la vida cotidiana, aquella que se da en los espacios donde transcurre la vida de las personas, de tal modo que sea verdaderamente humanizadora. Un valor transversal a todas estas dimensiones de una ecología integradora es la búsqueda del bien común. El Papa, además, sugiere avanzar en algunas líneas amplias de diálogo y de acción que involucren tanto a cada uno de nosotros como a la política internacional. Es indispensable, dice él, un consenso mundial que lleve, por ejemplo, a programar una agricultura sostenible y diversificada, a desarrollar formas renovables y poco contaminantes de energía, a fomentar una mayor eficiencia energética, a promover una gestión más adecuada de los recursos forestales y marinos y asegurar a todos el acceso al agua potable. Sin embargo, Francisco tiene una mirada muy clara de la responsabilidad de la acción local, como las regiones, las ciudades o los municipios, en el combate de los trastornos ecológicos. Por último, el Papa defiende la legitimidad del aporte de las religiones en este debate ecológico internacional. Consciente de todo esto, de todo este cambio, necesita motivaciones y un camino educativo. El Papa propone para ello algunas líneas de maduración humana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana. Francisco cierra su encíclica alertando que hace falta una conciencia universal de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos, y formula un gran desafío cultural, espiritual y educativo para toda la sociedad global. En lo concreto, exhorta a promover un cambio en el estilo de vida que abandone un consumismo desmedido e individualista en pro de una actitud de salida de sí mismo para la reconstrucción de una sociedad más cohesionada que proteja la casa común. Para ello, llama a reforzar la educación ambiental como disciplina universal, de modo que se puedan recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico: el interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural con todos los seres vivos, el espiritual con Dios. El Santo Padre finaliza la encíclica proponiendo una verdadera espiritualidad ecológica, invitando a una conversión interior. La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo. Propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. Es un retorno a la simplicidad que nos permite detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Finalizo esta exposición haciéndome una pregunta. ¿Una encíclica como Laudato Si puede tener una conclusión? Me parece que la respuesta es no. Y respondo con el mismo texto del Papa, comillas: cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, monseñor. Ahora le voy a ceder la palabra a nuestro colega Félix Fuda para su intervención. Tienes 10 minutos, Félix. Casi Germán. Bueno, hola a todos. Gracias por la invitación. Gracias, monseñor, por su resumen de la encíclica. Así no tengo que resumirlo yo. Voy a hacer algunos comentarios, algunas cosas que me parecieron interesantes. Primero, gusté leer esa encíclica, realmente interesante.
casi tan bueno con mis propios textos. Claro. Qué humilde. Qué humilde, ¿cierto? Está muy bien. Lo que realmente encontré bueno, o sea, es muy bueno que exista esa encíclica. ¿Por qué? Porque deja claro que la Iglesia no está en favor de una destrucción del medio ambiente, no está en favor de una economía que no tiene mirada hacia el lado y solamente quiere crecer y destruir. Porque esto me da la impresión, sobre todo aquí en Chile, que se relaciona la Iglesia con un cierto tipo de economía y de esta forma se supone que la Iglesia acepta la destrucción del medio ambiente, que no es así, nunca ha sido así. De hecho, yo he luchado con mucha gente con ese texto en el Génesis donde dice que el ser humano está llamado a dominar la tierra. Y me dicen, no, esto está malo, la Iglesia está mala porque el ser humano no tiene que dominar la tierra, por eso ahí empieza ya la destrucción. Pero en realidad deja claro Francisco aquí que dominar no quiere decir que hay que destruir. Todo lo contrario, dominar en ese sentido quiere decir de que, o sea, que somos responsables o tenemos la responsabilidad de administrar bien nuestra casa común. O sea, el buen dueño es un buen administrador y no un destructor. A eso se refería. Me gustó también que Francisco dijo claro, o sea, él está claramente contra un biocentrismo diciendo que todo está igual, el ser humano está igual como los animales, pero o sea, el ser humano sí tiene una posición peculiar frente a todos los animales, pero esta peculiaridad justo le da la obligación de proteger la casa común y no de destruirlo. Y esto es muy importante dejarlo claro. Claro, y repite un poco las cosas que para mí son obvias, pero es bueno que lo repite porque no para todos son obvias. Por ejemplo, que es contrario a la dignidad humana hacer sufrir innecesariamente a los animales. Está claro, o sea, no porque dominamos significa que tenemos el derecho de sufrir innecesario a alguien o animales. Me gustó también que eso casi, yo creo que fue un hilo conductor de la encíclica, de que siempre repite que todo está relacionado. Eso aparece como en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas donde aparece que todo está relacionado con todo y el ser humano está relacionado con la naturaleza, porque ambos fueron creados por Dios. Y eso también, de ahí también surge que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra casa. Y de ahí surge también que desastres ecológicos y la precaria situación de muchas personas en el mundo, la pobreza precaria, son relacionados también. Y como dice muy claro, Francisco aquí, quien tiene un desierto en su corazón, obviamente esto produce desiertos reales en la naturaleza. O sea, si ya ni siquiera protegemos nuestros propios hermanos, de ser humanos, menos vamos a proteger animales. O sea, el desastre ecológico en parte tiene que ver con esa falta también de cariño frente a nuestros propios hermanos. Luego me gustó mucho que destaca la función social de la propiedad privada. Me gusta eso por dos razones. Primero, con esto deja claro que sí debería existir la propiedad privada, porque hay gente que dice que no debería existir, que debería existir un comunismo total de todo. No debería existir una propiedad privada, y eso también nace de la misma Biblia, en los 10 mandamientos donde dice no robarás. No robarás significa que respeto tu propiedad. O sea, debería existir la propiedad privada, pero propiedad privada significa también que tenemos una obligación de usarlo bien, para el bien común. Y de hecho, esto está inscrito en la Constitución alemana, que dice en el artículo 14, Apartado 2, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Allgemeinwohl dienen. O sea, la propiedad privada te obliga a usarlo para el bien común, dice la Constitución alemana. Y eso encuentro muy verdadero. O sea, propiedad privada sí, pero eso no significa que podemos siempre hacer con eso lo que queramos. Nuevamente está aquí el dominio, no significa un uso irresponsable. En este contexto, también dice Francisco que no duda que la libertad económica puede beneficiar a todos, está bien empleado. Pero
hay que poner límites a quienes tienen mayor poder financiero. Y esto es un tema mío muy propio. Hay que luchar contra los monopolios, sobre todo aquí en Chile y en Sudamérica, donde todos los mercados son muy concentrados y muy monopolizados. Tenemos que volver a hacer que la competencia realmente ejerce su función de limitar el poder, como dijo Franz Böhm. Hacer una competencia que funciona en el sentido, como dijo Kanzenbach, una competencia que funciona, limita el poder, nos obliga a hacer buenos productos a buen precio, nos obliga a comportarnos como si amásemos uno al otro, aunque no lo hacemos. De lo contrario, los libros de texto de economía enseñan, tengo un texto aquí que dice, muy usado, libro de texto de microeconomía, el egoísmo es bueno porque produce todos esos buenos efectos de la competencia. Yo creo que esta muy mala interpretación de lo que dijo Adam Smith, de que a pesar de que estamos buscando individualismo, a pesar de que estamos buscando el bien para nosotros, esto podría tener efectos de eficiencia buenos. Pero esto no quiere decir que el egoísmo es bueno, sino lo contrario, de que a pesar de que somos egoístas, la competencia nos obliga a hacer buenos productos a buen precio. O sea, si ya no lo hacemos de nosotros porque amamos al prójimo, porque queremos hacer buenos productos, bueno, lo hacemos porque de lo contrario estaríamos expulsados del mercado. En ese sentido, es buena la competencia, es necesaria porque somos egoístas, lamentablemente. Una persona que no fuese egoísta haría los productos buenos y lo vende a buen precio porque quiere hacer un buen producto al mundo y quiere emplear sus dones. Bueno, si no lo hacemos, tenemos que hacer a través de la presión de la competencia. Por eso es buena la competencia, pero hay que usarla bien y hay que regularla de tal forma que realmente los monopolios son limitados, el abuso de los carteles, o sea, la colusión está prohibido y también fiscalizado, y también la competencia desleal. La competencia sí sirve justo porque nos limita en nuestro egoísmo. Bien, lo que también particularmente a mí me gustó mucho era que nada que ver con economía, que dijo claramente, dijo claramente que el aborto debería ser prohibido, y subraya una contradicción que yo también encuentro siempre. Muchos ambulantistas son tan en favor de la protección del medio ambiente, que está bueno, y al mismo tiempo están en favor del aborto, o en favor de ciencia que usa células embrionales, o sea, seres humanos, para supuestamente sanar enfermedades en algún momento. Esto es una verdadera contradicción muy grave. Y también dijo claramente, está muy contra del gender mainstreaming, que es algo en Europa se hace muy fuerte, sobre todo en Alemania, enseñar a los niños en el kinder ya de que pueden elegir su sexualidad, que es una forma tan perversa y tan innatural. Y bueno, eso nada que ver con economía, pero me gustó personalmente que dejó esto claro aquí. Y en ese contexto subrayó en varias partes la importancia de la familia, no solamente para la enseñanza religiosa, sino para la enseñanza ecológica, que también me gustó. Bueno, repitió varias cosas que son obvias. Sostenibilidad requiere justicia intergeneracional y distribución justa. Esto se lee en muchos textos de economía ecológica. También lo hemos publicado nosotros con Manfred Max Neff y José Vázquez, textos. Claro, la justicia intergeneracional, distribución justa, es necesaria para que el mundo sea sostenible. Critica los bonos de carbono, y también esto critico yo mucho. Los bonos de carbono son una forma de privatizar el aire. El aire nunca ha sido del ser humano. El aire es una cosa que siempre, o sea, no robarás no significa, o sea, derecho a propiedad privada no significa que tenemos propiedad en el aire, ni el mar, incluso ni siquiera la tierra. O sea, hay cosas que son regaladas por Dios y deberían seguir siendo regaladas por Dios y no privatizados. Carbonos del aire, o sea, carbonos de carbón dioxide, o sea, un derecho de ensuciar el aire, es ninguna otra cosa que privatizar el aire. Y esto produce al final ninguna otra cosa que el monopolio, refuerza los monopolios, las grandes empresas se compran esos bonos, se limpian su conciencia de un comprado, pero en realidad lo que hace es fomentar que empresas pequeñas no pueden comprarlo, y de esta forma fomentar monopolios. O sea, no limpia el aire, pero lo contrario produce más poder monopólicos en los grandes poderes, que al máxima se limpian su conciencia y dicen, no, he comprado un bono de carbono y ahora puedo ensuciar. Una de las mejores frases quizás fue que un esfuerzo de proteger recursos naturales es un gasto, no es un gasto inútil, sino una inversión, claro. O sea, todo lo que hacemos para proteger el medio ambiente al final son gastos no inútiles, sino
son para nosotros, para nuestro futuro. En ese sentido, Tito también dijo, ¿qué sentido tiene vivir si dejamos hijos en el mundo que después no pueden sobrevivir? O sea, en esta forma, esto tiene incluso una cuestión propia de por qué estamos aquí, si estamos no dejando recursos para nuestros hijos. Entonces, ¿por qué tener hijos? Porque estamos en la tierra. O sea, es una cuestión ya más filosófica, más allá, ¿por qué no llevaremos el social, el medio ambiente y dejarlo lindo, limpio para nuestros hijos? Se burla del crecimiento sostenible, que me gustó también mucho. Crecimiento sostenible no existe, aunque se usa esa palabra mucho. Nada crece sosteniblemente, excepto el cáncer, y este se muere en algún momento cuando la persona se muere. O sea, crecimiento sostenible no existe. La destrucción del medio ambiente tiene mucho que ver con el deber de crecer de nuestra economía, y estamos creciendo constantemente en todo el mundo desde muchos ciclos. Es obvio que estamos destruyendo el medio ambiente. Porque si crecemos significa que usamos más recursos, y más recursos significa que vamos a destruir. No hay ningún crecimiento sin usar más recursos. Eso no existe, es un mito. Por lo tanto, crecimiento sostenible no existe. Y dice también Francisco que eso muchas veces es un marketing para aumentar la venta. Se usa la sostenibilidad de marketing, increíble, ¿no? O sea, marketing para vender más, para crecer al final. Bien. Una frase que me gustó al final, que dijo que menos es más, y que la constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón y impide valorar cada cosa en concreto. Claro, el consumismo es algo que aquí reclama por toda la encíclica. Aquí me habría gustado un poco destacar de dónde viene el consumismo, que eso tiene que ver con el deber de crecer, y esto al fin y al cabo tiene que ver con nuestro sistema financiero, que le falta un poco eso explicar aquí encuentro. El sistema financiero es completamente innatural y completamente contra el amor al prójimo, y tal forma como lo usamos hoy está prohibido en la Biblia. ¿Por qué? Hoy día usamos un dinero que se puede acumular sin problemas, completamente innatural. Bienes no se pueden acumular sin que se echen a perder. O sea, la naturaleza frena el querer acumular. Nuestro dinero podemos acumular como queramos. Si todo el mundo acumula dinero, ¿qué va a pasar? Él no fluye, como hay un intercambio, eso produce deflación. La razón por que hoy día no tenemos deflación es porque sí fluye. ¿Por qué fluye? Porque tenemos el incentivo de prestarlo. Ese incentivo es la tasa de interés. Keynes lo llamó, por lo tanto, prima de abstenerse de liquidez. Lo que pasa es que cuando se paga intereses por prestar dinero, eso significa que las cuentas bancarias crecen. Se crecen de sí solo, y crecen de una forma exponencial. Más encima los bancos hacen propaganda con eso. 10.000 pesos van a ser en algún momento 20.000 pesos, después 40, después 80. Crece exponencial, muy lento, después cada vez más rápido. ¿Y quién paga todo eso? El que está endeudado. Y esa es la razón por que crece el poder económico, y por otro lado, la deuda en el mundo de una forma exponencial. De ahí viene la desigualdad principal del mundo. Esa es la razón de la desigualdad, y esa es la razón por que estamos obligados a crecer. ¿Por qué? Porque toda esa deuda significa que tenemos que pagar intereses, y cada vez más. Y además, no solamente porque estamos endeudados. Una empresa que no está endeudada igual que tiene que crecer. ¿Por qué? Porque la tasa de interés en el banco es el costo de oportunidad. Si mi empresa no me rinde lo que paga el banco, no lo hago. Entonces, la tasa de interés hace aumentar, o sea, hace que estamos obligados a crecer, y las empresas nos traspasan esa obligación en vender unos productos de la forma inteligente, con marketing inteligente. Pero esto viene, el consumismo viene también no solamente del vacío del corazón, sino también porque las empresas están obligadas a crecer. Y de ahí viene la desigualdad. Y ya vemos que todo está conectado con todo. O sea, como dijo Francisco, está todo conectado con todo. La desigualdad, la pobreza enorme en el mundo, y también el consumismo y la debe de crecer, y la destrucción del medio ambiente, están los dos conectados con nuestro dinero, y las dos formas, o sea, estas formas del dinero están prohibidas en la Biblia. La Biblia prohíbe en varias partes la tasa de interés sobre el dinero, no la ganancia productiva, la tasa de interés. Y me habría gustado de que Francisco hubiese tocado ese tema un poco más con profundidad, porque es un tema personal mío. Bueno, la próxima vez inventamos al Papa, entonces Muchas gracias. Gracias a ti, Félix. Entonces ahora le vamos a dar sus 10 minutos a nuestro decano, y ahora la mirada desde la gestión, que nos deja aquí. Muchas gracias. Preocupados. Buenos días todavía. Primero decir que la lectura de la encíclica para mí fue
una cosa impactante, porque pocas veces he visto un documento tan macizo y tan bien ordenado y tan bien escrito y tan valientemente expuesto. Es un tema, más bien es una reflexión que claramente se escapa de la parte, yo diría, de la parte religiosa pura hacia un tema fundamentalmente moral, es una reflexión moral. Y creo que es de los documentos más notables que he leído en el último tiempo. Sobre todo generado desde una perspectiva de poder, que eso es lo más importante, porque he leído tantos documentos, pero que se generan desde bases críticas desde abajo, pero documentos generados por estructuras de poder. Nunca había visto de ese nivel. Lo segundo, tratando de seguir la lógica, aterrizando un poco la lógica a lo más cotidiano que planteaba Félix. Bueno, es un ejercicio de síntesis impresionante el que me pide mi amigo José de resumir en 10 minutos las derivaciones de la gestión. El punto es el siguiente: yo quisiera hacer hincapié quizás en una sola variable, porque es muy difícil abarcarlo todo, pero veamos esto como grandes anillos. Hay un gran anillo que es más que la economía en esto, en lo que toca, es básicamente la sociedad toda. Y dentro de haciendo anillos concéntricos, el otro anillo que viene después es el anillo de la economía y las relaciones económicas. No podemos desvincular la sociedad de la economía en este sentido, ¿verdad? Pero dentro de la economía, si buscamos un anillo más reductor, vamos a encontrar las unidades fundamentales con que la economía de mercado opera, que son las empresas. Y dentro de las empresas, entonces, la gestión forma parte fundamental de cómo se ordenan las relaciones y cómo se materializa estas concepciones económicas. Por lo tanto, los paradigmas económicos que están vigentes se aterrizan finalmente en las acciones cotidianas que desarrollan las empresas, los empresarios, los directivos. En ese sentido, entonces, hay un aspecto que a mí me parece extremadamente importante de hacer notar, y que es que, en general, este modo económico de concebir el beneficio se basa en la relación de ingresos y costos. Esos ingresos y costos se aterrizan en la empresa en lo que es el beneficio, lo que en España llaman el beneficio, que en Chile llamamos los resultados de la empresa. Pero esos resultados son producto de los ingresos que yo recibo como empresa y los costos que yo pago como empresa. Los ingresos forman parte de una medida absolutamente objetiva. Sin embargo, los costos no lo son en ese sentido, porque cuando yo quiero maximizar esa función, lo que obtengo es, para maximizar el beneficio, que es la diferencia entre los ingresos y los costos, lo que yo voy a obtener entonces es una medida en que yo, al minimizar los costos, y aquí viene la palabra mágica que para mí es quizás de los peores desastres que pueden estarse dando en este momento al sobrevalorarla, la eficiencia. La eficiencia en la gestión es quizás el detalle más siniestro con el que estamos entrampados, porque para ser eficiente, normalmente cuando el foco se pone en la eficiencia, yo pongo el foco en la reducción de costos. Y para hacer foco en la reducción de costos, lo que estoy haciendo es que mis menores costos, en general los costos tienen una parte que es una parte visible, como en un iceberg, y una parte oculta. La parte oculta de los costos es la que yo le traslado a los demás. Y por lo tanto, para ser yo eficiente, estoy generando efectos derivados, no externalidades, como normalmente se les tiende a decir, porque las externalidades pasan a ser prácticamente efectos indeterminados, sino que impactos derivados directos de la empresa, de las cuales la empresa tiene que hacerse cargo. Por lo tanto, cuando yo soy eficiente, el problema es que hago cuando soy eficiente, es que soy eficiente como empresa, pero los agregados de eficiencia de una empresa más otra empresa no son agregados de eficiencia
o de beneficio social, sino que al revés. Lo que yo estoy haciendo es generar beneficio individual y trasladar en el futuro prácticamente un cúmulo de aspectos negativos al resto. Ahora, como eso es tan difícil de medir, porque todo el mundo dice, pero es que eso es muy difícil de poder medir, ¿cómo se miden estas externalidades? Yo sé que son difíciles de medir. El problema es que uno puede medir el efecto derivado, que son lo que está ocurriendo en el medio ambiente, etc., pero también puede medirlo, y aquí es donde viene la parte importante, en la gestión, hacer cambiar la gestión para medirlo al momento en que se generan. Es decir, voy a dar un solo ejemplo, porque el tema podría dar para mucho, pero voy a dar un solo ejemplo. Si yo quiero medir, por ejemplo, el impacto que tiene la decisión de un empresario de pagar un salario mínimo, ¿cuál es el impacto que tiene la decisión de pagar un salario mínimo versus pagar un salario más alto? Si es posible pagar un salario más alto, entendiendo que un salario más alto, por ejemplo, entendiendo como salario de umbral de la línea de pobreza. El umbral de la línea de pobreza en Chile hasta hace poco tiempo eran alrededor de 60 y tantos, supongamos 70.000 pesos por persona. Una familia tipo en Chile está compuesta por 4,2 personas. Estamos hablando de 280, 290 mil pesos líquido umbral de pobreza. Si yo pago menos de eso, estoy siendo eficiente. Pero la diferencia, yo se la estoy cargando al Estado o a quienes se tengan que hacer cargo, porque como sociedad, como empresa, no soy capaz en esa sociedad de generar al menos un bienestar que me permita salir del nivel de pobreza. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo medir aquello? ¿Cómo puedo medir el impacto que traslado? Bueno, el impacto que traslado es la diferencia entre el monto alternativo mínimo de bienestar al resto menos lo que yo estoy pagando realmente. Ese diferencial yo lo puedo calcular, lo puedo cuantificar, y por lo tanto, si yo logro identificarlo, puedo incorporarlo posteriormente en la medición, de modo que esos efectos yo los pueda sincerar, y al sincerarlos, hay varias formas de poder hacerlo, al sincerarlos pueden aparecer los factores correctivos, por ejemplo, del Estado, para gravar impositivamente aquellos aspectos en que yo estoy generando desventajas de ese tipo. En estos momentos lo que se utiliza como impuestos, lo que llaman impuestos correctivos o reguladores, digamos, son efectos que se basan fundamentalmente en daños directos, visibles, pero los daños invisibles no se miden. Por ejemplo, ¿qué tipo de impuestos se aplican allí? Los impuestos a los tabacos, los impuestos a los alcoholes, que generan algún daño, que el beneficio de uno genera daño para el otro. Pero estos otros daños, a ver, sé que me queda nada de tiempo, pero solamente voy a poner un ejemplo. Como agricultor, si quiero ser eficiente desde el punto de vista económico en la producción de bienes, y utilizo pesticidas químicos altamente tóxicos, medidos y demostrados como con alta toxicidad y con efectos perversos notables en la población, lo que yo estoy haciendo es efectivamente producir más barato, porque la productividad se va a incrementar, estoy bajando los costos, pero el impacto no medido de ese diferencial yo lo puedo calcular cuando estoy comprando el insumo, no finalmente cuando lo tengo que trasladar al costo de la familia, que van a sufrir malformaciones congénitas y todo lo demás. A eso me refiero. Esos son aspectos factibles de medir en una forma distinta de la gestión. Estoy en la hora, así que tengo que... Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, y ahora vamos a tener una perspectiva más crítica, desde la filosofía, desde la ecología, y le vamos a solicitar entonces a Iñaki que gentilmente use los 10 minutos para su ponencia. Bien, muchas gracias por la invitación. La razón por la que estoy aquí es
porque en teoría yo iba a dar una conferencia esta tarde en esta misma sala sobre este mismo tema. Sí. Entonces el viernes me avisaron, me llegaron una serie de correos electrónicos que había una mesa redonda y yo estaba interesado en participar en esta mesa redonda. Es decir, que por eso no estaba yo en un principio en el programa. Pero fíjense en lo que son las casualidades. Bien, en general el texto de la encíclica es un texto realmente maravilloso, muy bien armado, muy bien escrito. No hay, en ese sentido no hay muchas críticas que hacer. Y tiene un gran impacto. Yo diría que es uno de los textos que más impacto tiene en el siglo XXI acerca sobre el medio ambiente. Simplemente unas pequeñas cifras. En el planeta Tierra hay 1.254 millones de católicos en el mundo. Eso es un dato del 2013. Se supone que hoy hay más católicos. Representa más o menos el 17% de la población mundial. En Brasil hay 164 millones de católicos. Y en el mundo hay 415.384 lo que es sacerdotes. Es decir, que este texto ha ido directamente a toda esta población, a lo que es al 17% de la población mundial, y ha sido predicado lo que es por 415.384 sacerdotes en el mundo. Es uno de los textos que más impacto acerca del medio ambiente tiene hasta el momento. Ningún otro texto ha llegado a tanta gente en tan poco tiempo. Además de que ya en el mismo día fue colocado online y tuvo lo que es millones y millones de descargas. Entonces es un texto realmente a tener en cuenta y recomendable a todo el mundo para que lo lea. No sé si ustedes lo han leído, pero si no lo han leído, léanlo ya. Es muy interesante el texto. Luego puede haber diferencias con algunos temas, pero a grandes rasgos la coherencia, sobre todo desde el punto de vista del cristianismo, es absoluta, como los contertulios también lo acaban de señalar. Yo me preguntaba si esto realmente tiene un impacto, lo que es en la iglesia de calle o en la sociedad, en los cristianos. Ahora de la noche a la mañana todos los cristianos van a ser ecologistas. No lo sé, es una pregunta igual difícil de contestar, pero sí que he visto cambios al menos en la zona donde yo vivo. Es decir, yo vivo como bien han dicho, en Chilecito. Yo viví en Chile 7 años, ya vivo en el pueblo de Chilecito, pueblo minero, histórica minero, y es hace 10 años que hay un conflicto de megaminería, lo que es en un pueblo que cerca de Chilecito, que es Famatina, donde en el 2008 se echó a la Barrick y en el 2012 se echó a Cosisco, dos mega empresas mineras. Y actualmente hay un conflicto Bien, en ese conflicto, en el conflicto de Famatina, como se conoce popularmente en Argentina, hubo un párroco, el párroco de Famatina, que se opuso públicamente a la intrusión de esta empresa megaminera, porque no hay licencia social. La mayoría del pueblo está en contra de que la megaminería entre en el valle, evidentemente porque toda la agricultura se va a deteriorar con la contaminación que produce la megaminería. Bien, este cura estuvo amenazado de muerte por supuestamente sicarios de las minas. Y lo dijo públicamente, expuso públicamente las amenazas de muerte. Y tuvo también problemas con el obispado de La Rioja. Bien. Hoy en día, lo que es el viernes pasado hubo una manifestación, porque ahora hay otra empresa minera, esta es Argentina, la que quiere entrar en el valle. Y lo que a mí me sorprendió, como el párroco de Chilecito, después de dar la misa, salió con sus feligreses y se unió a la manifestación. Salió con sotana, salió. Y el párroco de Famatina, Omar Quinteros, fue recibido por el actual Papa Francisco en el Vaticano. Hay un cambio, y el obispo de La Rioja también se ha sumado al cuestionamiento y a la crítica de la megaminería en lo que es en la provincia de La Rioja. Así que hay un cambio sustancial. No es que sea un posicionamiento retórico o demagógico, sino que al menos estoy, en la zona donde yo vivo, estoy viendo respuestas reales, ¿no?, ante el problema de la contaminación. Entonces sí que tiene un impacto, y un impacto en lo que es en prácticas sociales, ¿no?, que es un poco también la esencia del texto. No es cuestión de ser ecologistas como el ecologismo de las empresas para vender más, sino que realmente esto implica una actitud ante la vida muy diferente, ¿no? Entonces, esta es una pequeña anécdota, ¿no?, del lugar donde yo vivo.
¿Cuál es la siguiente lectura que hago? Es un texto también que está escrito desde el sur, y esto es importante también matizarlo. Y está desde el sur en todas sus dimensiones. En la dimensión teológica se trasluce cierta presencia de la teología de la liberación, al menos en algunos conceptos. En el ámbito epistemológico también se propone otra epistemología, porque se está cuestionando la epistemología que está, como él dice, en lo que es en el paradigma tecnocrático, que es el positivismo. ¿Sí? Hay un cuestionamiento al positivismo, pero bien claro, bien certero, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el positivismo cae en reduccionismos epistemológicos, evidentemente. Es decir, deja de lado el ámbito ontológico, o la fundamentación de una teoría, deja de lado el ámbito ético e incluso el ámbito estético. Entonces solo se reduce al ámbito epistemológico porque es mucho más cómodo, más fácil, ¿no? Es decir, yo simplemente hago ciencia, pero realmente eso es una ingenuidad. Es decir, no hay teoría científica que esté al margen de los valores. No existe, es imposible. Es decir, vivimos con valores. Yo puedo hacer la abstracción teórica de que mi modelo teórico no tiene ningún valor, pero es falso. Es decir, vamos a encontrar que detrás hay un valor. Incluso el mismo hecho de que yo renuncie lo que es al ámbito ético, eso ya es un valor en sí. Con lo cual no hay manera de escaparse de los valores, ¿no? Y entonces, esta ha sido una crítica que se ha hecho en la filosofía, se ha hecho desde el principio del siglo XX, ¿no? A lo que es al positivismo lógico, al neopositivismo. Y realmente, hoy en día, pues hay científicos que se siguen escudando lo que es en esos reduccionismos epistemológicos porque es mucho más cómodo. En este caso la encíclica es bien clara, ¿no? Es más, no es que tenemos que dejar de lado los valores, sino que realmente tenemos que recuperarlos, y sobre todo también en la educación. ¿Cómo es posible que no sé si en esta facultad, pues como en las carreras de economía no esté el curso de ética? ¿Cómo es posible? Es que la economía está al margen de la ética, la economía está al margen de la política, la economía está al margen de la justicia. Es imposible, es inconcebible. Sin embargo, es mucho más cómodo trabajar desde modelos o desde paradigmas positivistas, porque realmente ahí nos quedamos en la mera abstracción de la ecuación o en la mera abstracción de la estadística, ¿no? Y eso a veces es como más difícil de rebatir. Y sin embargo, en el ámbito ético, pues hay una mayor discusión, hay una mayor variedad, no podemos hablar de una ética universal, sí podemos hablar de diferentes éticas, ¿no? Y eso ya realmente genera mucho más problemas a lo que es a los científicos de carácter positivista. Un concepto clave también que está en el mismo título de la encíclica es el concepto de cuidado, y es un poco una nueva reinterpretación de lo que es del texto sagrado. Es decir, realmente ese concepto de que aparece en el Génesis de dominación, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que cuidar la obra de Dios, pero no solo cuidar la obra de Dios, sino que en un sentido mucho más amplio es cuidar la otredad o la alteridad. Es de cuidar también al pobre, de cuidar al desprotegido. Y esa es una dimensión de las éticas clásicas del siglo XX, es decir, la importancia que en esos últimos momentos tiene lo que es la pobreza, la otredad, los invisibles, aquellos que no se ven, pero que son la mayoría de este planeta. Que a veces cuando adoptamos discursos economicistas, realmente hablamos de primer mundo, o como decían en Nueva York, lo que es una población que es el 1% de la población. No, es decir, el planeta somos todos. Y realmente el concepto de que todos somos tierra, pues en Chile realmente me suena mucho a los mapuche. ¿Qué significa la palabra mapuche? Es gente de la tierra, ¿no? Entonces, tiene implicaciones, como digo, de ese discurso del sur, ¿no? Es decir, está muy presente también la obra de Leonardo Boff. Leonardo Boff ha escrito 2 textos acerca del cuidado. También acuñó el concepto de ecología integral, que también se ha acuñado en lo que es la encíclica, y de hecho el Papa le pidió textos a Leonardo Boff para que a la hora de redactar este texto, así que la vinculación es explícita. Y esto también es muy interesante, ¿no? Muy interesante porque uno de los debates que había en el ámbito del ámbito de la ecología es que en la gran mayoría de los debates ecológicos la espiritualidad estaba al margen. Sin embargo, Boff fue uno de los primeros autores, los primeros ecologistas que decían no, es decir, los problemas medioambientales, la raíz del problema medioambiental es un problema también de carácter espiritual.
Y eso también es una dimensión que recupera la encíclica, de la importancia de recuperar la espiritualidad, porque la espiritualidad lo que nos hace es sintonizar con la alteridad, sintonizar con el otro, sintonizar con la naturaleza, como lo reflejan los textos o los textos de los místicos, como pueden ser los textos de Francisco, los textos de Juan de la Cruz y de otros tantos franciscanos que han tenido una mística de carácter naturalista, de comunión con la naturaleza y con todos los seres, incluidos los pobres. Muchas gracias. Sí, gracias Iñaki y gracias a los otros expositores. Como no somos muchos aquí en sala, vamos a cambiar el método. Cada uno hace una pregunta, o puede hacer una pregunta, y se la dirige a quien está en nuestra mesa para que pueda responder. Pero antes yo quisiera decirles que me siento muy complacido de haber tenido esta iniciativa en nuestra facultad y aprovechar de que ya nos ha dicho Félix que su interlocutor es el Papa, entonces por sus críticas, yo quiero proponer una idea de hace mucho tiempo, que cuando supe que el Papa Francisco iba a venir por América, yo quiero decirle, monseñor, que puede contar conmigo si quiere invitar al Papa. Estamos dispuestos a hacer el trabajo. La boleta honorario es una boleta que es simbólica, exactamente. Así que cuente con la oferta y estamos dispuestos a hacer todo lo que sea posible para recibirlo, y será un honor para nosotros y para la Universidad Austral seguro, y mi jefe directo, decano, de que podamos presentarlo en el aula magna, y uno de sus interlocutores podría estar en esta ronda o en esta sala o fuera de esta sala que tiene, y que se va a sentir orgulloso de poder tener al Papa como interlocutor, además de Félix, por supuesto. Y yo también. Broma aparte, pero lo serio es que la invitación está hecha, monseñor, así que de verdad cuente, y será hermoso para nosotros. Bueno, y sin otro comentario, queda la palabra disponible. ¿Quién empieza? Sí, por favor. Preséntese brevemente, por favor, y diga su pregunta. Mi nombre es Karina. Ya está bien, se escucha. Se escucha, no se preocupe. Mi nombre es Karina, soy mexicana, y mi pregunta va dirigida a usted. ¿Cree realmente que solo en materia, en las carreras administrativas y económicas, sea necesario una clase de valores, o también podría aplicarse para todas las demás materias, para todas las demás carreras? En específico, tal vez yo creo que no nada más se necesita ya en la universidad. Yo creo que eso es algo que se necesita desde la primaria, tal vez, ¿no? Inculcarlo desde que se inicia, para que uno ya llegue un poco más preparado, ya esté un poco más consciente de la situación. Sí, obviamente en lo que es la educación secundaria o primaria tiene que estar presente lo que es los cursos de valores o de ética, pero sí considero importante que en las diferentes disciplinas académicas esté presente también el discurso de la ética, y al menos, por ejemplo, en la economía podría haber un curso de ontología, que es una disciplina, una rama de la ética que versa sobre el deber ser. ¿Qué es lo que deben hacer los economistas? ¿O es que pueden hacer cualquier cosa? Porque al margen, por ejemplo, en el ámbito de la economía no hay ningún tipo de ontología, o no hay ningún tipo a menos de margen de acción, es como decirle a los estudiantes: ustedes sean buenos economistas, maximicen el beneficio, quieren ser exitosos, bien, busquen el éxito. Y eso no es, el éxito no es a cualquier coste, porque realmente, como dice en la encíclica, los costos humanos son costos económicos, cosa que desde la economía eso es fácil obviarlo, ¿no? ¿Por qué dejamos de lado el ámbito de la ética? Entonces, considero fundamental, pero no solo considero fundamental que se den cursos de ética, también se deberían dar cursos de ecología, porque realmente ¿qué hace un economista si no tiene recursos naturales? ¿O es que la economía está al margen de la sociedad o al margen de la naturaleza? ¿O es que estamos hablando de una economía tan abstracta que no habla del mundo? La economía habla del mundo, y si habla del mundo, por lo tanto, se rige por normas
en el ámbito de la física se rige por leyes, ¿no? Y de ahí viene la palabra economía, ¿no? Es decir, las normas de la casa común. Entonces sí que considero fundamental y considero un error realmente que no se impartan no solo cursos de ética, sino también cursos de ecología o cursos que sean carreras mucho más multidisciplinares. Creo que en el modelo alemán es así, te permite adentrarte también dialogar con otras disciplinas, ¿no? No son tan cerradas las carreras. Bueno, ética se enseña, por ejemplo, en economía. Sí, existe una ramo Wirtschaftsethik. Pero también se debería enseñar la ética no solamente en economía, sino también en la ciencia. La ciencia tampoco puede hacer cualquier cosa que quiera, solamente en nombre de no sé. Es una ética. Ya. ¿Sí? María Emma. Perdón, solo Sí. una precisión. Solo una precisión para aclarar. En esta facultad sí se enseña ética y sí se enseña ecología. Y esta facultad también está haciendo modelo hoy día en la universidad, intentando ir más allá respecto a estos temas ambientales. Es decir, que eso el decano no lo cuenta, pero está también dándose un enfoque muy especial. Bueno, si me escuchan, en realidad es incómodo hablar con el micrófono. Tengo una cantidad de cosas en mi cabeza súper grande, pero primero, a ver, para Iñaki solo comentarle que en las cifras que tiene debiera incluir muchos más millones de personas que pueden ser tocados con esta encíclica, porque si bien la escribió el Papa, que es la cabeza de la Iglesia Católica, hay un mundo cristiano que también recibe esta encíclica hoy día. Yo soy luterano, de hecho, y a nosotros en nuestra iglesia esto generó poner la encíclica dentro de los grupos de estudio, ¿no es cierto? Con Paulina estamos ahí y inmediatamente cuando la encíclica salió, o sea, en el fondo la esperanza es que puede llegar todavía a muchas más personas, porque nosotros tenemos el mismo Padre Creador y tenemos las mismas fundamentos y también los mismos mandamientos, y por eso digo, tengo muchas cosas mezcladas, porque aquí todos podemos conversar. Félix habló del no robarás, pero también hay uno que dice no codiciarás. Entonces, en el fondo, muchos de los problemas que hoy día tenemos efectivamente tienen que ver con esta falta de espiritualidad, con la falta también de conocimiento de lo que era de lo que es para nosotros la verdadera encomienda que nos entrega Dios cuando nos hace cargo de esta casa común, que se perdió en el tiempo, como muchas cosas otras se perdieron para la cristiandad también, porque hoy día tampoco los cristianos en general somos capaces, como decían ustedes, ni siquiera de ver al pobre, entonces menos nos vamos a poder ver lo que está pasando con el agua o con los bichitos que se desaparecen porque ni siquiera los vemos. Entonces, si bien concuerdo también con que es muy difícil pensar que la solución va a venir rápido, que la encíclica va a lograr hacer grandes cambios en corto plazo, sí visualizo una potente llamada a la conciencia de mucha gente que, siendo cristianos o viniendo de una tradición católica que es muy importante acá en Latinoamérica, perdió no solamente el norte de la ecología, sino que también de sus propias escrituras o de lo que debían haber aprendido o hecho como cristianos o seguidores de la imagen de Cristo. Entonces, en Latinoamérica sí hay todavía mucha influencia de la Iglesia Católica, y yo veo que rápidamente hay personas que ante esta declaración valiente y muy bien expuesta, generó y está generando cambios importantes, y está trayendo este debate a la universidad, que de partida ya es también un tremendo avance, porque nosotros, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención siendo miembro de esta comunidad universitaria, es porque casi es... las
personas que profesan, ni siquiera estamos hablando de religión cristiana, no sé, es como que dentro de la universidad se ha hecho, al menos en esta, a veces casi como que hay que decir que no podemos mezclar nuestra visión teológico-espiritual con las materias que tratamos, porque esta es una universidad laica y se promueve así como que fuera una lepra tener una postura espiritual o religiosa. Entonces yo no quiero ir a las religiones en particular, quiero ir ahora, enfrancarnos en el tema de la espiritualidad, porque mucho o gran parte del problema y que los intereses y que la explotación y que todo eso tiene que ver finalmente con un hombre material que se desconecta de la espiritualidad o de todos estos otros valores que tienen que ver finalmente con la posibilidad de cuidar esta casa. Entonces, me alegro de estos debates, me alegro mucho de la posibilidad de que podamos compartir incluso las visiones desde distintos puntos de vista. Hoy día en la tarde en el conversatorio hay muchas actividades que se fueron generando porque se confluyeron dos cosas. Bueno, por un lado, los que estamos trabajando en el tema de la sustentabilidad, hablando de que viene la cumbre de cambio climático, intentando por ahí, y por otro lado, por la encíclica, o sea, finalmente el tema se está tocando y creo que va a haber una apertura de conciencia independiente de la espiritualidad o la religión que cada uno quiera desarrollar, pero algo se podrá hacer. Finalmente, también en Chile, aun cuando es muy lento, aparte del tema espiritual, Chile está intentando avanzar en posicionar como una necesidad obligatoria en los colegios el tema de la educación ambiental, que también se tocó. Somos un país que reacciona muy lento a todo. El año pasado se terminó la década de la educación para el desarrollo sustentable que la UNESCO había sugerido como un imperativo para Latinoamérica, y hay otros países donde eso ha ido avanzando un poco más rápido. Pero hoy día al menos esto se está tocando y se está fomentando en los colegios que se haga esta educación ambiental, y también se está volviendo a tocar el tema justamente que la universidad debería hacer no solo para una carrera en particular, sino que para todos volver a tener temas éticos o cívicos o esta mirada distinta del mundo que nos rodea y cómo nos estamos relacionando con él. Sí, muchas gracias, María Emma. Continuamos, tenemos tiempo aún. Sí, Patricio. No sé si hay que usar micrófono por el tema de la grabación. Ah, sí, tienes razón, sí. Sí. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Igual que en No funciona el micrófono. Lo importante es que quede registrado. Bueno, este funciona. Sí, ya. Muchas gracias. Yo quería, respecto a algunas de las opiniones que se dieron en el panel, me gustaría hacer no sé si una defensa de los medios, de los instrumentos, pero diferenciarlos, eso sí, de los fines. En mi opinión, la enseñanza de la economía y la práctica de esta o de una nueva economía, de una forma distinta, obviamente, de entenderla, es una de las acciones clave, claramente, para superar muchos de los problemas sociales ambientales que en este momento aquejan al mundo. Y creo que una de las principales dificultades que se tiene en esta tarea es la demonización de la misma economía por grupos que, obviamente, muchas veces por una parte de la sociedad que muchas veces con razón la hace culpable del estado en que estamos. En mi opinión, esa demonización es contraproducente con esa misma evolución que puede tener la ciencia económica y otras. En la mesa escuché al decano nombrar la necesidad de alguna forma de cuantificar o de medir, básicamente, el impacto o el costo que incurren las empresas y que muchas veces se socializa y no se internaliza. Y al mismo tiempo, veo que en la encíclica, no le he leído, debo aceptarlo, se hace una mención a los bonos de carbono, industria en la cual trabajé y en la cual también me retiré muy decepcionado. Pero me retiré decepcionado por el uso que se le estaba dando a esa cuantificación de emisiones de parte de las empresas. No porque se haya erigido como una especie de solución
integral para todos los problemas ecológicos o ambientales. Y es ahí donde me gustaría hacer la distinción también en que no creo, o si es que el Papa Francisco está informado de que él tenga esa crítica a los bonos de carbono o a la medición de las emisiones solamente por cómo, o sea, creo que lo está haciendo solamente por cómo ha resultado, pero sí son un buen instrumento para medir, especialmente si uno no lo ve como un instrumento para permitir, sino para restringir. Es distinto, y también la cuantificación de emisiones te permite a ti incorporar ese humo que estás sacando, ese CO2, ese metano, ese óxido nitroso, incorporarlo dentro de tus costos dándole un valor. Y ahí la empresa lo va a pensar, obviamente, 2 o 3 veces antes de decir voy a seguir produciendo esto de la forma en que lo estoy haciendo. En mi opinión, el demonizar rápidamente estos instrumentos restringe su uso también en la sociedad y genera menos apoyo de los tomadores de decisiones. De la misma forma en que va a existir una cierta resistencia a involucrarse las personas que están hablando de temas de vanguardia, especialmente en relación a la protección del medio ambiente, en la economía, o dialogar con gente de la economía. Pienso, como decía Galeano, que hay que distinguir el asesino del cuchillo, en este caso, y la cuantificación de emisiones, e incluso muchos modelos de la ciencia económica son solamente el cuchillo o la cuchara o el tenedor. Y el asesino, o en otro caso puede ser la persona que busca generar un mayor bienestar para la sociedad y la naturaleza, está en otro nivel. Sí. No se preocupe, ahí está. Ya. Solo agregar un aspecto a lo que decía Patricio. Yo creo que efectivamente que este es un tema en que lo fundamental es la conciencia y la toma de conciencia. Pero efectivamente, y ahí concuerdo yo posiblemente con lo que está apuntando Patricio, es que la conciencia se expande mucho más cuando yo visibilizo efectos. Y aunque las medidas sean imperfectas, una visibilización de un impacto, de un efecto, hace multiplicar el efecto consciente. Porque de otra manera es a veces imposible que ciertas personas que no logran ver los hechos puedan hacerse cargo de ello. Es mucho más difícil. Entonces, más vale posiblemente un instrumento imperfecto, como una pesa mala, que posiblemente no me va a decir exactamente cuánto estoy pesando, pero sí me va a decir si estoy pesando, si estoy más gordo, estoy más flaco que antes. Y eso ya en sí es un elemento que me ayuda a tomar conciencia de si tengo que reducir o que tengo que aumentar. Me gustaría también decir algo al respecto. Yo creo que la gente cuando se inventó esa cuestión de la venta de los bonos de carbono, lo hicieron con mal sentido. Querían ayudar al medio ambiente. Como muchas otras iniciativas que van en la misma dirección de privatizar lo que es bien público desde siempre. Aire, el mar, zonas de manejo. Al final, estos son solo intentos de los economistas que quieren hacer algo bueno, quieren evitar la sobreexplotación o la sobreintoxicación del medio ambiente. Pero encuentro de que muchas veces la economía se desvía, se inventan cosas o supuestas soluciones que no son basados realmente que no van a ser soluciones. ¿Y por qué no van a ser soluciones verdaderas? Porque no son basados en lo que es la naturaleza del ser humano. La Biblia dice no robarás. Debería existir la propiedad privada, pero eso no significa que debería existir propiedad privada en el aire, ni tampoco en el mar. Hay cosas que desde siempre han sido bienes públicos. Yo creo que cuando dice los 10 mandamientos no robarás, no se han referido a que hay que privatizar todo lo que anteriormente era bien público. La Biblia podría ser una súper buena guía, un texto del libro de texto de economía por excellence, si uno lo tomaría realmente en cuenta. Ahí dice que debería existir propiedad privada, pero obviamente desde siempre han existido el aire libremente accesible, el mar, de hecho incluso la tierra.
hay cosas que no deberían ser no deberían ser privatizadas, y eso podemos ver también en la Biblia. O sea, la Biblia es una guía para la vida y también para la economía. Y si uno lo tomara más en cuenta, no llegarían a la idea de privatizar el aire. O sea, se puede buscar otras formas de no intoxicar, de dar multas a las empresas que intoxican demasiado, por ejemplo. O sea, no necesariamente tengo que hacer una privatización en algo que siempre, desde la naturaleza, desde siempre ha sido libremente accesible. O sea, encuentro que quizás la economía debería tomar más en cuenta el texto sagrado como guía. Y ahí no llegaríamos a ideas realmente raras de privatizar el aire, o privatizar el mar. Es interesante, porque la idea es desacoplar la idea de privatizar el aire con la de los derechos de emisión. Una cosa es un derecho a emitir CO2 y otra cosa es privatizar el aire, pienso yo. La conexión que sí veo, tú lo habías nombrado antes, es que es antinatural de alguna forma, porque tú puedes acumular estas claro, de emisión. El derecho de emitir cierta cantidad no sería ok, pero si lo venden, entonces una empresa puede acumular lo que quiere. O sea, al final es lo mismo que privatizar el aire. O sea, Monseñor. Una cosita tomando un poco de las dos preguntas, los dos comentarios de las personas que han intervenido. Creo que es clave algo que está también en la encíclica, en el último capítulo, sobre la formación o la educación que dice el texto. Pero no solamente la educación formal, digamos, de cursos en las distintas carreras, en el caso de la universidad, o en colegio, desde básica hacia arriba, sino que es también la formación que va más allá del ayudar intelectualmente, sino que es precisamente la formación de la conciencia, que parte desde casi del seno materno, por decirlo así, ¿no? Y que atraviesa todo el arco vital de la persona. Entonces me parece que es importante, y creo que la encíclica apunta allí, más que a la escuela formalmente hablando, sino que a la formación de la persona, para que realmente siempre esté con todas las antenas para ver la repercusión que tiene cada acto que realiza, como una decisión personal, una decisión empresarial, la que sea, en relación a los demás. Sí, María Emma. Pero ahora el micrófono, por favor, para que quede grabado. Porque será juzgada por sus palabras. A ver, quería conversar un poco sobre el concepto de eficiencia. No desde la perspectiva de que lo ve usted, sino que cuando uno también enseña en cualquier proceso a cualquier persona respecto a ser eficiente desde la perspectiva de no derrochar recursos, también es una manera de evitar, por un lado, consumir innecesariamente, y por otro lado, botar mucho, porque cuando soy ineficiente en un proceso, finalmente eso se traduce en residuos. Entonces, otra cosa que falta, probablemente en las carreras de ingeniería, en economía también, es que uno mirara que cada vez que yo derrocho algo, agua, energía, horas de trabajo o lo que sea, finalmente eso genera más consumo y más residuos. Y a mí me impacta mucho cuando hacemos los talleres con los estudiantes, que eso es como que nadie lo visualiza, y tiene mucho que ver también con una estructura de costos a lo mejor bajos, inicialmente asociados a los recursos naturales, donde las economías, siempre se dice, Chile queremos que se transforme no en un exportador de materias primas, que simplemente extrae y no tiene mucho beneficio, sino que pudiéramos ir pasando a las fases de productores con más manufactura. Pero nunca se habla, o no escucho que se hable, de que finalmente, independiente del producto y todo, insisto, cada proceso de producción es responsable de una emisión. Y cada proceso en la casa, y ahí entonces tomo la parte de lo que significa la formación desde siempre como personas, donde nosotros en realidad debiéramos estar conscientes de que, independiente que uno pague o no pague en términos de plata o una cuenta, cada pérdida a alguien cada cosa que perdemos es algo menos que se tiene para otros. Y en ese sentido también hay mucho que uno pudiera hacer sin ni siquiera alterar los sistemas hoy día, cuando nos hemos acostumbrado a que votar no tiene costo,
porque todavía vivimos en una sociedad donde no es caro votar. O sea, probablemente Félix en Alemania tiene otra visión del concepto de lo que le significa a él si se porta mal y bota su basura. Pero en nuestras sociedades aquí latinas no tiene ningún costo para nadie el votar, porque ese costo está asumido por el municipio es el que se hace cargo de limpiar. A mí no me cuesta votar o no votar. Y por otro lado, en términos de la educación desde la casa siempre, por más que uno a veces intenta enseñarle a sus niños o al entorno familiar respecto al tema del consumo, vivimos con una presión de que debemos consumir, porque si no la economía se estanca. O sea, cuando baja un poco el consumo en el retail, aparecen grandes reportajes periodísticos de la preocupación de que la economía se detiene porque estamos consumiendo menos. Entonces, en definitiva, ¿cómo vamos haciendo ese cambio de consumir lo que efectivamente necesitamos, de consumir y de producir eficientemente desde la perspectiva de no derrochar recursos innecesariamente? ¿Cómo metemos conceptos que finalmente, en la medida que la gente los fuera entendiendo desde siempre, ya dejarían de ser como una cosa extraordinaria que alguien le está contando? Vinimos aquí a escuchar una cosa que era extraordinariamente, cuando para mí es simplemente una cosa de sentido común. O sea, la persona que vive más conectada con los ciclos de la naturaleza, o la gente que se cría en el campo, tiene un concepto súper distinto de los ciclos de producción de lo que tenemos nosotros. Y todo se sabe finalmente dónde parte, dónde se bota, qué es lo que eso produce, etc. Entonces tampoco es tan extraordinariamente complejo, tiene que ver con reconectar de nuevo todos nuestros sistemas a la observación de los ciclos muchas veces. Sí, padre, quiere, por favor, acá, la segunda fila, acá. Bien, yo soy el padre Nelson Guayquimil, párroco de aquí de Satines, y esta encíclica me lleva a hacer muchas preguntas, como alguien decía ahí, pero tiene uno muchas cosas en la cabeza, porque también yo soy mapuche, tengo esa particularidad, y al leer la encíclica decía, pareciera que nos interpreta mucho los pueblos latinoamericanos en general, donde se habla de que la creación es un mundo de equilibrio y armonía, y al utilizar el concepto de ecología integral, ahora en esta mesa me hacía la pregunta, ¿cómo nosotros seres vivos hemos de trabajar para el equilibrio de esta biodiversidad en todos los ámbitos? Y creo que en el último capítulo, cuando el Papa habla sobre la ecología cotidiana, como ahora desde este panel, nosotros hemos de quedarnos también con ese desafío, de cuidar las relaciones de la biodiversidad, sabiendo que cada uno somos distintos, pero cómo desde allí trabajamos para una ecología, una relación ecológica más bien integral. Me quedaba con esa sensación de cómo ser agentes que provocan una relación ecológica, porque desde allí vamos a ir manteniendo que la creación entera sea más integral. Creo que es un primer peldaño que tenemos acá. Interesante, agradecer a todos los exponentes y también a la universidad que se atrevió a hacer este pequeño mesa abierta, porque el concepto ecológico yo creo que se ha ido despertando mucho en este último tiempo. De hecho, cuando leía todos los libros de Leonardo Boff en esta línea, y lo trabajábamos también a nivel de intelectuales mapuche, creo que ahora al tener la encíclica es como una carta magna que nos puede llevar mucho al diálogo de las distintas disciplinas. Creo que agradecer en ese sentido a la universidad, a quienes nos han expuesto, que nos abren muchas luces, a evitar todo este monopolio, porque desde allí, cuando ya comenzamos con un monopolio de cualquier tipo de relaciones, comenzamos a desequilibrar. Y desde la cosmovisión de los pueblos originarios de América Latina, la idea es justamente valernos de las diferencias para poder mantener el equilibrio, porque sin ellas no nos mantenemos. Entonces yo creo que ahí permanentemente uno escucha en las redes sociales la lucha por el tema ecológico, y que es muy fuerte, primero en la 9ª región, y ahora se ha ido sumando con fuerza la región de los ríos.
y luego la Patagonia, ¿no? Entonces, simplemente quedar con ese desafío que me provoca el diálogo de ustedes, que mantengamos también nosotros relaciones ecológicas integrales. Creo que por ahí, muchas gracias a todos. Sí, por favor, a la dama que está a su lado. Ya. ¿Sí? No Sí. sé. Sí, pero está aquí, pero está verde, pero no, yo creo que no se escucha, pero bueno. Yo me presento, soy Nieves González, soy la directora del área social del Obispado y también soy parte de la pastoral universitaria del propio Obispado de Valdivia. Bueno, yo entre pregunta y comentario, ¿no? Por un lado, la sorpresa y agradecimiento porque este foro se realizara en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y no en la carrera de Recursos Naturales, ¿no? Y yo decía, ¿y por qué? ¿Será que los economistas de esta facultad piensan que sí es posible otro mundo distinto que incorpore, en este caso, las demandas que el Papa Francisco ha planteado? Y esa era la pregunta. Ustedes, los economistas, los dos son economistas, Sí. ¿tú eres economista? Filósofo. Pues ya me quedó claro. ¿Es posible económicamente otro mundo distinto? Parece por sus intervenciones que es posible, si la perspectiva económica y la perspectiva de ganancia y la perspectiva de relaciones es distinta, ¿no? Eso intuyo. Y luego, bueno, pues yo creo que bueno, esto no se escucha, así que estoy así. Sí. Yo creo que qué bueno que el Papa Francisco haya sacado esta carta. Yo creo que haciéndola él ha llegado a mucha más gente, como decía Iñaki, católicos, cristianos de otras religiones y el mundo en general, ¿no? Pero, claro, yo recordaba todo lo que son todos los movimientos sociales que han reclamado por años todo este tema ecológico y que decíamos, vea, esto es de jovencitos, que no tienen nada que hacer, esto es utopía, que esto no es posible porque en el sistema económico no es posible, ¿no? Eso te decía, ¿no? Eso nos decían cuando éramos más jóvenes, estábamos allá, ¿no? Y luego también, bueno, yo creo que decirles también o aportarles que desde lo que es el ámbito de Cáritas, de la área social Cáritas, a nivel mundial el tema de medio ambiente es uno de los ejes que va en directa relación para potenciar, para evitar los desastres naturales. Parece que Cáritas solo aparece cuando hay desastres, ¿no? Aquí me dicen los de acá, sí, Cáritas, esto cuando vinieron los del terremoto del 60, Cáritas estaba con la leche, con Cáritas. Bueno, pero aparte de eso, Cáritas sigue existiendo en otra serie de programas y uno de los programas fundamentales a nivel mundial es el tema de preventivo. Hay que trabajar todo el tema de medio ambiente si no queremos que venga la riada y se lleve todos los campamentos que están en las boguadas. Hay que trabajar el tema de medio ambiente si no queremos que haya sequías de no sé dónde, ¿no? Pero yo creo que es algo, ¿no? Y luego veo ahí a don Ignacio que tiene un material que también sacaron los obispos de Chile, en concreto desde el área de Pastoral Social Cáritas, que es el tema de florecer al desierto. Todo el tema de medio ambiente en Chile es, sin duda, durante todos estos años ha estado como bien en los medios, ¿no? Quizás los más, es decir, comunicacionalmente hablando, han sido el obispo de Aysén, con el tema del agua, y también los obispos de La Serena con el tema de las mineras, ¿no? Todo ese tema del aire. Pero que sepan, claro, quizás a lo mejor lo dice un obispo, lo dice en la conferencia en Chile, no pasa piola y casi no se da tanta cuestión, aunque el documento está ahí, lo dice el Papa, bueno, pues qué bueno que lo diga el Papa y también hagamos eco, ¿no? Bueno, no sé si era comentario, pero yo creo propaganda. que ¿es posible o no es posible? Sí, aquí vamos a hacerle empeño, ya a responderle. Muy breve la parte mía, para que los demás puedan intervenir. Nosotros, como facultad, hemos iniciado un camino atípico y difícil y sin retorno. Y porque estamos convencidos que no hay opciones.
Por eso que, si usted se fija, el logo de la facultad, el nuevo logo de la facultad dice hacia otra economía, hacia otra gestión. Nosotros estamos convencidos de que ese es un camino irreversible. El punto es cómo transitamos ese camino en un momento en que, en general, ese tema, si bien en los, tal como se señala ahí en la encíclica, hay mucho de marketing en todo eso y aparece como... Pero esta es una facultad que está enseñando exactamente, está buscando eso. No es un punto de llegada, es un camino interminable, pero que nos hemos atrevido a iniciar para dar los primeros pasos. Entonces, eso para nosotros constituye una marca de identidad que esperamos que nos pueda marcar mucho más en el futuro. A mis colegas economistas, sí, por favor. Me gustaría también hacer un comentario a lo que tú dijiste y Emma, tú preguntaste si se puede hacer el cambio, o sea, o no es necesario, la economía necesita que crezcamos y de esta forma vamos a destruir el medio ambiente. Yo estoy seguro de que sí se puede hacer un cambio, pero solamente cuando cambiamos nuestro dinero. Si no lo hacemos, estamos obligados a crecer. El deber de crecer viene de nuestro dinero que produce deuda. Produce deuda y la deuda crece de una forma exponencial y esto es una ley matemática que nada evita hasta que se rompe el sistema que pasa cada 80 años. Estamos cada vez más endeudados. Las empresas tienen que, si no quieren perder status quo, ahorrar costos en otra parte. Por lo tanto, intercambian seres humanos por máquinas. Bueno, si todo el mundo hace eso, entonces, y si la economía no crece, recompensando esto, entonces vamos a tener desempleo. Eso se ve en los países, ahora en España o en Grecia, donde hay crisis económica, significa que no crece, bueno, entonces hay desempleo. Solamente no hay desempleo hoy en día cuando la economía crece a un ritmo mayor que la productividad, o sea, un ritmo mayor que reemplazamos personas por máquinas. Pero ¿por qué buscan las empresas reemplazar personas por máquinas? No es porque tanto por la avaricia, porque tienen que hacerlo o mueren. O sea, tienen que ahorrar costos. Una forma fácil de ahorrar costos es reemplazar personas por máquinas. Y este deber de crecer tiene que ver con nuestro sistema financiero, eso es muy poco entendido. De ahí viene esta perversión de la economía, de siempre crecer. Si cambiamos esto, fácilmente podríamos tener lo que Daly llama una economía de equilibrio estacionario. Si hacemos esto, de sí solo va a equilibrarse esta forma de destruir el medio ambiente. Con otro tipo de dinero que no se puede acumular demasiado, tampoco tengo una razón para trabajar demasiado. Hoy día puedo trabajar lo que quiero, lo que me sobra, bueno. Esto es completamente innatural y esa es la razón porque estamos cada vez llamados a hacer más que necesitamos. Si eso no fuese posible, no lo haríamos. Automáticamente estaríamos trabajando en un equilibrio, estaría la economía en equilibrio como estaba 1300 años, o sea, por 500 años en la Edad Media. La Edad Media era un tiempo entre como 700 y 1300 por ahí que estaba floreciendo. Europa estaba floreciendo, las catedrales grandes se construyeron en ese tiempo, los lindos castillos en ese tiempo, y después nunca más. ¿Qué pasó en ese tiempo? Había otro dinero que no se podía acumular y no existía la tasa de interés. Entonces todo el ingreso económico, toda la producción estaba para el pueblo. La gente trabajaba solamente 4 días en la semana, el lunes era libre, era el Blue Monday. Era libre, la gente con su ropa azul de trabajador en la calle festejando, de ahí sale la palabra Blue Monday probablemente. Y todo eso terminó cuando se cambió el dinero y rápidamente se llegó a una oscuridad de la Edad Media, esa pobreza grande que al final hizo favorecer a las enfermedades, a la peste, que hizo morir a mucha gente, pero al final no fue la peste, fue el hambre de la gente. Eso fue de hecho comprobado hace poco. Vi un documental hace poco, el 6 de octubre, un documental donde mostraron que la gente no murió de peste realmente, murió de hambre. Por eso la peste podía hacer matar a las personas. La peste todavía existe en África, pero muere muy poca gente en el mundo. Es genéticamente la misma peste que en ese tiempo. Pero ¿qué fue diferente? La gente tenía hambre, mucha gente tenía mucho hambre. Y eso tenía que ver con el sistema económico que cambió de repente, a partir de 1300. Y podemos volver a tener una economía equilibrada y si no obligado a crecer, floreciendo, donde la ganancia económica está destruida a todo el pueblo y no a manos a unos pocos y el resto está endeudado. Esto tiene que ver con el dinero, lamentablemente es muy poco entendido. Y si hacemos entender esto, vamos a tener un gran paso hacia una sostenibilidad verdadera en el empleo.
Sí, aunque era una pregunta destinada a los economistas, pero vamos a conceder la palabra a Monseñor, después a Iñaki también, y yo voy a decir algo que me interesa muchísimo en esto. Yo estoy convencido que se puede cambiar, digamos. Tengo mucha esperanza que va a ser así. Creo que la encíclica, si bien es cierto un texto del magisterio de la Iglesia Católica, la sensibilidad mundial sobre el tema y la pertinencia del documento, creo que ayuda mucho. Nosotros, por lo menos en Chile, para no complicar al resto del mundo, somos muy prejuiciados. Lo dijo tal cosa, entonces me adhiero o no me adhiero, o sea, tal persona. Si lo dice la derecha, la izquierda está en contra; si lo dice la izquierda, está la derecha en contra, no por el contenido o por lo que sea, sino que simplemente porque lo dijo otra persona. Y también muchas veces pasa, lo dijo la Iglesia. Entonces este es un tema religioso y yo soy laico, entre comillas, o mal dicho, y lo dejo fuera también. En cambio, yo creo que aquí, si bien es cierto, como digo, lo dice una autoridad eclesial, ha tenido una resonancia muy grande, transversal, y creo que eso da muchas perspectivas a poder trabajar. O sea, yo creo que el tema ha sido bien recibido por todo el mundo, está dirigido también a todo el mundo, y creo que eso abre muchas perspectivas de poder trabajar con una conciencia, cada uno desde su ámbito puede aportar, pero con la conciencia que estamos trabajando para todos. El Papa no lo dice para la Iglesia y para que sobreviva la Iglesia, sino que la sobrevivencia, digamos, usando la misma palabra, de la humanidad entera. ¿Y aquí? Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí va a cambiar y va a haber cambios, ¿no? Y como dicen aquí los colegas, no hay marcha atrás. Y el hecho de que esta encíclica no haya tenido muchas críticas duras, generalmente las críticas incluso son algunas hasta peregrinas, realmente también es un buen síntoma, un síntoma de que realmente es un mensaje que está llegando a una población que va más allá del cristianismo, una población a nivel mundial. Y es más, las fuentes también a las que se envía el Papa también no son estrictamente teologales, sino que también están abiertas a otro tipo de culturas, ¿no? Entonces yo creo que sí hay esperanza. Lo que pasa es que a veces hay un viejo mito de que los ecologistas como que son distópicos, ¿no? Que te ponen... No, pero yo creo que la ecología es realmente la esperanza de la vida, ¿no? En la naturaleza, y nosotros como parte de la naturaleza vamos... No estoy seguro, pero creo que vamos a encontrar alguna forma de mejorar la situación. Y estos cambios, ¿no? Tan últimamente, ¿no? De que hay de concienciación, yo creo que va a haber un umbral en el que se va a ver con mucha más fuerza, también seguido también de las grandes catástrofes, ¿no? Pero realmente sí, yo creo que estoy totalmente esperanzado. Yo creo que es un mensaje de esperanza de la encíclica. Bueno, es un desafío enorme. Yo creo que estamos en el cambio, digamos, después de la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética. Quedó solamente un polo dominante del mundo, que es efectivamente el punto de vista económico, el capitalismo y, por cierto, la democracia, con todos sus defectos. El tema es cómo construimos esa nueva opción. Y a lo mejor está también aquí el futuro premio Nobel de Economía o de, no sé, que va a hacer el trabajo ese. O sea, hay un momento en construcción. De hecho, en distintas partes del mundo, los franceses, que son siempre muy dados a las disquisiciones, ya tienen un pensamiento también de cómo ver la interpretación del Capital del siglo XXI, por ejemplo, cómo se está pensando hoy día la sociedad en relación a la parte crítica que tiene, en lo que ya se ha conversado y discutido acá. Pero hay un tema central que yo creo que tiene que ver mucho, es una opinión personal, pero tiene mucho que ver con tus formas de vida, o sea, aquello que aquí nuestros amigos y colegas han definido. Esto del amor al prójimo, esto de no al profit por el profit, tiene que ver con tus propias convicciones. Por supuesto que necesitamos la norma, pero en el fondo, si no estamos convencidos cada uno y cada una de que esto debe ser distinto, es muy posible que esto sea un fracaso. Por lo tanto, a esas convicciones personales, no porque hay una norma que te lo exige, tú vas a tratar de no engañar, de no robarle al otro, de no colocar rejas para defender. O sea, toda una vida distinta, pero eso significa un cambio de convicciones y un cambio valórico, y lo ha dicho muy bien Iñaki, comparto con él el tema, es un tema de origen valórico.
Y aterrizando, yo tengo aquí un par de propuestas, o sea, no son propuestas en realidad, es tal vez una sistematización de actos que pueden ser importantes para nosotros. Uno, la universidad tiene los campus sustentables como proyecto. Creo que es una propuesta para hacer parte al menos de lo que aquí se ha conversado, que con dificultades, pero avanzamos en el desarrollo de los campus sustentables. O sea, esperamos que el campus Teja, por ejemplo, esté libre de automóviles y que todos nos podamos movilizar en bicicleta, a pie, en fin, con distintas alternativas. Que tengamos aprovisionamiento de energía, ¿no es verdad?, probablemente de biomasa o solar. O sea, yo sueño con un par de paneles solares que estarán instalados aquí en el campo, en algún lugar, donde los jóvenes lleguen a enchufar sus celulares y sus computadores. Bueno, se van a hacer mucho más. Y de hecho hay colegas que están trabajando científica y técnicamente en esto. Y decirles que en el campo sustentable ya hay desde hace bastante tiempo un tratamiento orgánico de nuestros residuos domiciliarios líquidos y sólidos. ¿Ya? O sea, todo aquello que los seres humanos necesitamos para vivir en un espacio como este. Bueno, me he expresado muy bien, creo, o delicadamente. Lo segundo, entonces, los campos sustentables. Segundo, digamos, ligado a eso, a decirle a los sacerdotes y a las personas que trabajan más vinculadas a la iglesia, que esto se puede hacer en las parroquias, en los barrios, convertir esos barrios en barrios sustentables. Es lo que se ha dicho y lo que ha dicho el Papa, dice, la preocupación de lo local, que lo resaltó, lo regional, que resaltaba Félix. Entonces, manos a la obra, invitar a los amigos y amigas todos los domingos. A lo mejor hay que hacer un esfuerzo adicional, colocar unos dispositivos para los residuos, pero también de la conciencia de la protección de la biodiversidad, hacer más amable y amigable el espacio. Entonces, esa es una tarea y que lo podemos realizar. Lo segundo tiene que ver ya a otro nivel, pero a propósito de lo que hemos estado conversando, la necesidad de encontrarnos de tiempo en tiempo, a lo mejor una vez por mes, en algo así como estudios generales o estudios generales, en que de miradas distintas veamos un tema. Una propuesta que tenemos que hacer, como decíamos antes, pasar para arriba, o sea, para los que están en la dirección o la responsabilidad de dirección. Después, yo creo que tenemos una gran oportunidad y lo traslado a la nueva Constitución de Chile. Hay un proceso constituyente que se inició y que donde nosotros tenemos una gran responsabilidad en los derechos económicos, los derechos políticos y los derechos sociales y por supuesto el tema ambiental. La Constitución actual tiene estipulado claramente el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Es un derecho constitucional. Entonces nosotros podríamos a ese derecho incluir, por ejemplo, el tema de lo que decía también Félix, la Constitución alemana, que estipula el derecho de la propiedad, pero con el sentido social o la dimensión social que debe tener, y por lo tanto la responsabilidad ambiental. Esto de que hablaba nuestro decano, las externalidades negativas, que a veces las tiene que pagar la sociedad para los efectos de un profit personal. Entonces, la invitación es a conversar, seguir conversando sobre la Constitución, pero de verdad no digamos que lo tienen que hacer otros, sino que cada uno de nosotros, de donde está y donde podamos poder conversar en las iglesias, en las escuelas, aquí mismo en la universidad, el tener una discusión acerca de los derechos políticos, sociales y económicos me parecería muy bien. Y repetir nuevamente la invitación, me dice Monseñor que no está confirmado todavía que viene el Papa el 2016, pero si viene... Estoy corriendo por... No lo dijo eso así, no, sino que considerar que si viene, vamos a hacer todo, y aquí estamos a disposición para que hagamos esto que estamos conversando, y a lo mejor en ese momento hemos avanzado más en el tema de la construcción de la alternativa.